Queremos daros una cordial bienvenida a nuestra reunión de fin de semana. Como de costumbre, vamos a disfrutar de una buena enseñanza de Jehová con un discurso y el estudio de la Atalaya. Primero empezamos con una canción de alabanza a Jehová. La canción elegida hoy es la 86, intitulada Necesitamos que Jehová nos enseñe. Canción 86. Luego haremos una oración. Ahora podemos prestar atención al hermano Rubén Barrea, que nos presentará el discurso intitulado ¿Aprovecha usted todas las ayudas espirituales que Jehová nos da? ¿Qué es la religión para muchas personas? Pues para muchos simplemente es el lugar a donde van los domingos o el sitio a donde van cuando tiene lugar una boda, un bautizo o un funeral. Esto hace que el conocimiento que muchos feligreses tienen de su religión es realmente escasa. Esto lo demuestra un estudio o un sondeo que se hizo entre algunos cristianos que reveló que 1 de cada 2 cristianos no sabía quién había pronunciado el Sermón del Monte. Qué paradoja, ¿verdad? Un cristiano no sabe que Cristo fue quien lo pronunció. Bueno, ¿nos sorprende este hecho? ¿Verdad que no? ¿Y por qué no nos sorprende? Porque simplemente vemos que se cumplen las palabras proféticas que encontramos en Isaías. Os invito a que busquéis en Isaías, capítulo 65, los versículos 13 y 14. Isaías, capítulo 65, los versículos 13 y 14. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Miren, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Miren, mis siervos beberán, pero ustedes pasarán sed. Miren, mis siervos se alegrarán, pero ustedes pasarán vergüenza. Miren, mis siervos gritarán de alegría por lo bien que se siente su corazón, pero ustedes gritarán por el dolor de su corazón y llorarán por tener destrozado el espíritu. Sí, tal y como hemos leído, existe un marcado contraste entre quienes padecen hambre y sed espiritual, la mayoría de las religiones, la mayoría de las naciones, y entre aquellos que tienen, así como hemos leído, en abundancia, en sentido espiritual. ¿Y quiénes son estos que tienen en abundancia? Pues como hemos leído son los siervos de Dios. Hoy día, los testigos
de Jehová. Sí, los testigos de Jehová tenemos a nuestra disposición un gran banquete espiritual. Pero el que tengamos dicho banquete no quiere decir que de manera automática todos, de manera individual, lo aprovechemos al máximo. De ahí lo oportuno de la pregunta que da título a este discurso. ¿Aprovecha usted todas las ayudas espirituales que Jehová nos da? Pues para dar respuesta a esta pregunta, y será una pregunta que de manera personal deberemos ir respondiendo, vamos a analizar 4 ideas principales. La primera, veremos cómo Jehová suministra hoy día el alimento espiritual. En segundo lugar, vamos a ver de manera concreta cuáles son algunas de estas ayudas que tenemos a nuestra disposición. Veremos en tercer lugar cómo podemos demostrar que realmente las valoramos, que las apreciamos. Y en último lugar, veremos un peligro que debemos evitar al alimentarnos en sentido espiritual. Pues comenzamos entonces con la primera idea. ¿Cómo alimenta Jehová hoy a su pueblo? Pues para ello, Jehová ha nombrado a su Hijo, a Cristo Jesús, cabeza de la congregación. Por tanto, en parte es a Él, a Cristo, a quien le pertenece la responsabilidad de alimentarnos. ¿Cómo hace hoy día Cristo esto? ¿Cómo nos alimenta? Pues vamos a analizar brevemente 2 relatos de los Evangelios que nos ayudarán a encontrar respuesta. El primero lo encontramos en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 6. Y recuerdo un poco cuál es el marco de circunstancias. Es aquella ocasión en la que Jesús está cerca del mar de Galilea, en una montaña, y empieza a enseñar a unos 5.000 varones muchas cosas. El relato habla de 5.000 varones, posiblemente habría alrededor de unas 15.000 personas, contando mujeres y niños. Lleva ya un rato Jesús enseñando cosas, a algunos incluso los ha curado de sus dolencias. Y ahora los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: mira, llevan ya aquí mucho tiempo, ¿por qué no les dices que se vayan a las ciudades y que compren algo de comer? Bueno, ahora Jesús pone un poco en un aprieto a los discípulos y les dice: bueno, ¿y por qué no les dais vosotros de comer? ¿Os imagináis la cara de los discípulos? No habían llevado nada de comida, 15.000 personas, solo habían visto a un niño que tenía 5 panes y 2 pescados. Bueno, recordamos cómo acaba este relato, ¿verdad? Cómo acaba este milagro que hace Jesús. De hecho, es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Toda la gente comió y quedó satisfecha. Cuando la gente ahora ve lo que Jesús ha hecho, todos quieren seguirle. ¿Pero qué les dice Jesús? Pues leamos capítulo 6 del Evangelio de Juan, los versículos 26 y 27. Jesús les contestó: de verdad les aseguro que ustedes no me buscan porque vieron milagros, sino porque comieron de los panes hasta quedar satisfechos. No trabajen por el alimento que se echa a perder, sino fijaros lo que dice ahora, sino por el alimento que dura y lleva a vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Y es que el Padre, Dios mismo, ha puesto sobre él su sello de aprobación. Sí, Jesús les dijo: no trabajen por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que dura y lleva a vida eterna. Bueno, no sabemos si entendieron lo que Jesús quiso decirles, pero era evidente que Jesús estaba hablando de un alimento no físico, era un alimento espiritual, pues éste llevaría a la vida eterna. ¿Y quién daría ese alimento que lleva a vida eterna? Pues tal y como hemos leído, es el propio Hijo del Hombre, es decir, el propio Jesús es quien daría ese alimento. Bueno, ¿cómo hace esto Jesús en nuestros días? Pues leemos el segundo de los relatos que decíamos, ahora en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24. Leemos los versículos del 45 al 47. Y aquí leemos: ¿quién es en realidad el esclavo fiel y prudente, a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa, para darle su alimento al tiempo debido? Feliz ese esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra haciendo eso. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Sí, Jesús nombró a un esclavo fiel y prudente
para proporcionar el alimento espiritual. Y así como hemos visto, al debido tiempo. Ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos seguidores en ese tiempo del fin. Es vital que identifiquemos a este esclavo, a este conducto, pues solamente así podemos gozar de buena salud espiritual y de verdadera amistad con Jehová Dios. Pero ¿quién es este esclavo fiel y prudente? Pues según el patrón que Jesús fijó, y así como hemos leído en el Evangelio de Juan, de alimentar a muchos por medio de unos pocos, hoy este esclavo fiel y prudente lo componen unos pocos cristianos ungidos que tienen como labor preparar y suministrar el alimento espiritual. Este esclavo fiel y prudente lo conocemos también como el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Así hemos visto que cómo Jehová alimenta a su pueblo. Ha nombrado a su Hijo, Cristo, cabeza de la congregación, y él a su vez a un esclavo fiel y prudente que nos suministra este alimento. Pues analizamos la segunda idea. ¿Cuáles son algunas de estas ayudas que tenemos a nuestra disposición? Y en muchos casos a través de este esclavo fiel y prudente. Pues la principal ayuda que tenemos es la palabra de Dios. Es la principal ayuda que tenemos de parte de Jehová. ¿Qué clase de ayuda nos ofrece la Biblia? Podemos leer en el Salmo capítulo 119, el versículo 105. ¿Qué clase de ayuda nos ofrece la Biblia? Y leemos: tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Sí, la Biblia es una luz que nos guía en un mundo de oscuridad. Querer llegar a nuestro destino, el nuevo mundo, sin valernos de la Biblia, sería como querer atravesar un camino, como el que se ve en la imagen, completamente oscuro, lleno de curvas y obstáculos, pensando que no vamos a caer. ¿Verdad que sería muy difícil para esta persona cruzar este sendero sin esa luz que le ayuda a evitar los peligros del camino? Pues la Biblia es esa luz que nos ayudará a tener éxito en nuestro camino hacia el nuevo mundo. Es esa luz que nos va a ayudar a evitar los problemas o los obstáculos que vamos a encontrar. Sin duda, la Biblia es la principal ayuda que tenemos a nuestra disposición. Pero tenemos más ayudas. Por ejemplo, el Espíritu Santo. El propio Jesús lo llamó un ayudante. Y es que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar, nos ayuda a actuar en algunas situaciones. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia y a vivir en armonía con lo que aprendemos. Hay personas que han leído la Biblia, pero no consiguen entenderla ni vivir en armonía con sus principios. Nosotros, en cambio, sí. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, nos ayuda a cultivar cualidades que son agradables a los ojos de Jehová. Sin duda, el Espíritu Santo es una provisión amorosa de parte de Jehová. Otra ayuda, tenemos a los ancianos de congregación. No solo ayudan a la congregación en labores administrativas u organizativas. No, los ancianos de congregación están a nuestra disposición para cualquier momento. Siempre que necesitemos ayuda, un consejo basado en la Biblia, los ancianos siempre están a nuestra disposición. De hecho, los ancianos van mucho más allá. No solamente se quedan esperando a que nosotros les pidamos ayuda. Ellos toman la iniciativa y de manera regular vienen a visitarnos para ver cómo estamos, en qué nos pueden ayudar, para animarnos, para fortalecernos. Sin duda, los ancianos son otra ayuda que tenemos de parte de Jehová. Pero Jehová nos da muchas más ayudas a través del esclavo fiel y prudente. Por ejemplo, tenemos publicaciones bíblicas que nos ayudan a ampliar nuestro conocimiento bíblico. Y hablar de publicaciones en nuestros días exige hablar de nuestra página web, de jw.org, una página donde encontramos información en más de 1000 idiomas. Ninguna otra organización, ninguna otra entidad ha logrado hacer algo parecido. Es una prueba evidente de que el esclavo fiel y prudente tiene el respaldo de Jehová.
En esta página encontramos artículos para matrimonios, solteros, niños, adolescentes, para aquellos que quieren aprender acerca de Dios, para poder leer la Biblia. A nosotros nos ayuda también porque tenemos muchas herramientas para poder predicar, nos acerca a nuestra organización, podemos ver qué está pasando en otras partes de la tierra, a qué se enfrentan nuestros hermanos. Sin duda, la página web jw.org es una gran ayuda que tenemos a nuestra disposición gracias al esclavo fiel y prudente. También tenemos nuestras reuniones y nuestras asambleas. Sin duda que en nuestras reuniones recibimos el alimento al tiempo debido. Es verdad, a veces pudiéramos acudir a una reunión quizás cansados, después de un duro día de trabajo. Pero ¿no es verdad que cuando salimos de allí salimos con fuerzas renovadas? Sin duda, recibimos alimento al tiempo debido. No solamente por la instrucción que recibimos, sino porque también tenemos la oportunidad de estar con nuestros queridos hermanos y de poder animarnos y fortalecernos. Incluso en momentos difíciles en los que no podemos reunirnos físicamente y estar con ellos, ¿cuánto apreciamos poder reunirnos por otros medios, como son las videoconferencias? Sin duda, no perdemos el alimento espiritual y aprovechamos la oportunidad de seguir teniendo contacto con nuestros hermanos. ¿Qué haríamos, verdad, sin nuestras reuniones? Son sin duda otra ayuda que tenemos de parte de Jehová. Y por hablar de una última ayuda, porque tenemos muchas más a nuestra disposición, pero podríamos hablar también de los superintendentes de circuito, hermanos que visitan las congregaciones y que las fortalecen. No es algo nuevo, ya el apóstol Pablo en el primer siglo fortaleció por medio de sus visitas a las congregaciones. Tanto animó a los hermanos que ahora cuando el apóstol Pablo estaba arrestado, los hermanos tomaban la iniciativa de ir a visitar al apóstol, porque necesitaban su ánimo, su estímulo. Pues sin duda que a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando recibimos estas visitas de estos hermanos, de estos representantes de la organización, representantes del propio Jehová, sin duda que nos animan y nos fortalecen. Vemos de manera evidente lo que leíamos en Isaías. Los testigos de Jehová tenemos un gran banquete espiritual a nuestra disposición. Pues la pregunta ahora, y entramos en la tercera idea, es ¿cómo puedo demostrar que valoro, que aprecio todas estas ayudas que tenemos a nuestra disposición? Pues podemos ilustrarlo. Pensemos que queremos invitar a algunos hermanos a nuestra casa, evidentemente si la situación lo permite o cuando lo permita. Y en nuestra zona al menos es cultural. Relacionamos invitar a hermanos con preparar algo de comer. La comida no es lo importante es estar con los hermanos, pero no es cierto que a veces intentamos darle lo mejor a nuestros hermanos y pasamos mucho tiempo en la cocina. Bueno, ¿cómo nos sentiríamos si después del tiempo que hemos invertido, ahora llegan los invitados a casa y nos dicen que ellos ya han comido en su casa, que no tienen mucha hambre, que van a coger algo por no hacernos el feo, que no van a hacernos el feo después del tiempo que hemos estado? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿No nos sentiríamos frustrados, decepcionados? Pues ¿cómo se sentirá Jehová cuando pone a nuestra disposición semejante banquete espiritual como el que hemos mencionado y nosotros ahora decimos que nos conformamos solamente con picotear un poquito de este banquete? ¿No se sentirá Jehová también decepcionado con nosotros? ¿Qué es lo que espera Jehová que hagamos con todas estas ayudas de las que hemos hablado? Pues lo que espera es que las aprovechemos al máximo, aunque esto en ocasiones exija esfuerzo de nuestra parte. Por ejemplo, hemos hablado de una de las provisiones, las reuniones. Una manera de demostrar que valoramos nuestras reuniones es sin duda asistiendo con regularidad a cada una de ellas. No deberíamos de permitir que el trabajo seglar, la oposición, el desánimo, sea un motivo, una excusa para no asistir. Algo que nos ayudará a entender lo que Jehová espera de nosotros en ese sentido es recordar lo que le mandó a los israelitas. Le mandó que a todos los varones que fuesen a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas. Para los varones era obligatorio. Pero como los cabezas de familia entendían que era un momento de máximo regocijo espiritual, pues ellos iban con toda la familia, con las mujeres y los niños. Eso suponía un gran esfuerzo para ellos.
Algunos vivían muy lejos de Jerusalén. Tenían que caminar para llegar allí semanas en ocasiones. Pero sin duda que estaban dispuestos a hacer el esfuerzo para no perder ese momento de regocijo. Pero se enfrentaban a otro problema. Y es que, como todos iban a Jerusalén, los poblados cercanos y los no tan cercanos, algunos más lejanos, quedaban completamente vacíos. Es decir, eran el blanco perfecto para los enemigos de la nación. Fácilmente podían saquear sus casas, sus ganados, sus campos, podían quitarles absolutamente todo. Pero ¿qué les aseguró Jehová? Leámoslo en Éxodo capítulo 34, el versículo 24. Éxodo capítulo 34. El versículo 24. Y leemos, pues expulsaré delante de ti a las naciones y extenderé tu territorio. Fijaros ahora, nadie querrá apoderarse de tu tierra cuando subas a ver el rostro de Jehová, tu Dios, 3 veces al año. Sí, Jehová les dijo que no se preocupasen, Él los iba a proteger. Jehová prometió ayudar y bendecir a quienes se esforzaran por poner en primer lugar los intereses espirituales. Así nos podemos imaginar a aquella familia israelita que después de pasar unos días en Jerusalén, regocijándose, fortaleciéndose en sentido espiritual, ahora se dirigen hacia sus casas. Sería inevitable ir pensando cómo me encontraré todo. Pero nos imaginamos a aquella familia llegando a su hogar y encontrando que efectivamente Jehová los había protegido, que todo estaba en su sitio. Bueno, eso mismo es lo que Jehová nos promete ahora a nosotros. Si asistimos de manera regular a las reuniones, que es de la ayuda que estamos hablando ahora, Jehová no solamente nos va a bendecir porque nos vamos a beneficiar de esta ayuda, es que Jehová nos garantiza que nos va a dar todo lo necesario si así lo hacemos. Por tanto, el beneficiarnos de esta ayuda es algo que depende de cada uno de nosotros. Hablamos de otra de las ayudas que hemos mencionado. De nuevo, de la principal ayuda que tenemos, de la Biblia. Bueno, sin duda que podemos decir que cada uno de nosotros tenemos un buen conocimiento de la Biblia, y más si llevamos tiempo estudiándola. Pero ¿qué más espera Jehová que hagamos con la Biblia? ¿Cómo podemos demostrar que la valoramos, que la apreciamos? Pues veamos lo que le mandó a Josué una vez lo nombró caudillo de la nación. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, en el versículo 8, le dice Jehová a Josué, este libro de la ley no debe apartarse de tu boca, y tienes que leerlo y meditar en él día y noche, a fin de que obedezcas cuidadosamente todo lo que está escrito en él, porque entonces te irá bien en tu camino y entonces actuarás con sabiduría. Sí, Jehová lo que le mandó para tener éxito era leer a diario de la ley. Pues Jehová lo que espera es que hagamos lo mismo con la palabra de Dios, con su palabra, con la Biblia, que la leamos a diario. Son hermanos que llevan décadas leyendo todos los días la Biblia. Hay otros que quizás han tenido un tiempo la rutina, pero les cuesta mantenerla. ¿Cuál pudiera ser un problema para no hacer de la lectura bíblica algo rutinario, algo diario? ¿Pudiera ser quizás que llevemos vidas muy ocupadas, que tengamos mucho que hacer? Bueno, lo cierto es que la vida de un cristiano es una vida sacrificada, tenemos mucho que hacer. Pero realmente pudiéramos decir que no tenemos 10-15 minutos al día para leer la Biblia. ¿Tan ocupados estamos que no tenemos 10-15 minutos? Si hacemos un examen honrado, pudiéramos llegar a la conclusión de que el problema no es la falta de tiempo. Si no pensemos solamente, calculemos cuánto tiempo dedicamos a ver la televisión, a navegar por internet, a algunas aplicaciones de mensajería. Si hacemos el cálculo, quizás nos sorprendamos. Son más de 10-15 minutos al día. Así que de manera honrada, el tiempo no puede ser el problema, no podría ser una excusa. ¿Cuál es el problema a veces para no leer la Biblia a diario? Pues sencillamente, el problema a veces es si no fijamos de antemano, con antelación, en qué momento lo vamos a hacer.
Es decir, ¿lo voy a hacer lo primero nada más levantarme? ¿Lo voy a hacer lo último del día antes de acostarme? ¿Lo voy a hacer antes de ir a trabajar? Da igual la hora. Pero si no establecemos de antemano a qué hora lo vamos a hacer, entonces sí, el día tiene tantas ocupaciones, tantas distracciones, que será difícil que hagamos tiempo para leerla. Sin duda, si no tenemos la rutina, el hábito de leer la Biblia, esforcémonos en ese sentido, por programar un horario y por respetarlo. Si lo hacemos, estaremos demostrando a Jehová que valoramos el mayor regalo que nos ha hecho. Pues otra manera de demostrar que valoramos estas ayudas que tenemos es no criticándolas. ¿Y cómo pudiéramos llegar a criticar estas ayudas? Bueno, hemos hablado que una de estas que tenemos a nuestra disposición son los ancianos de congregación. Y los ancianos son imperfectos. Sería fácil en ocasiones poder ver sus fallos. Bueno, a Moisés le pasó esto, a Moisés le criticaron. Fijaros lo que dijeron los israelitas de él. Números capítulo 21. Números capítulo 21, leeremos en primer lugar el versículo 5. Y aquí leemos, y el pueblo siguió hablando en contra de Dios y de Moisés, porque al final si hablaban en contra de Moisés, que era el representante de Jehová, hablaban en contra de Dios también. Decían, ¿para qué nos han sacado de Egipto? ¿Para que muramos en el desierto? No hay ni comida ni agua, y ya odiamos este despreciable pan. Qué rápido olvidaron lo que Moisés había hecho por ellos. Moisés los había sacado de la tierra de Egipto donde habían servido como esclavos. Moisés les había ayudado a cruzar de manera milagrosa el Mar Rojo. Moisés desde el primer momento les había provisto alimento a más de 3 millones de personas que habían salido de Egipto. Cada día tenían alimento, tenían ropa, tenían un lugar donde descansar. Pero qué rápido olvidaron todo eso. Ahora solo se acordaban de que tenían cada día el mismo pan despreciable, que por cierto, si comían siempre lo mismo es porque habían desobedecido reiteradamente a Jehová. Qué rápido olvidaron lo que Moisés había hecho. Se fijaron en lo negativo. ¿Cómo vio Jehová este asunto? Fijaros el versículo 6. Dice, de modo que Jehová envió serpientes venenosas entre el pueblo y éstas mordían a la gente, así que muchos israelitas murieron. Sí, miles de israelitas murieron en aquella ocasión. Esta actitud de criticar solo nos puede llevar a alejarnos de Jehová. Así, tratemos de ver lo bueno que tienen nuestros ancianos en la congregación. Sin duda que son una ayuda de Jehová y por tanto tienen buenas cualidades. Y tratemos de evitar de fijarnos en sus defectos. De esta manera demostraremos que valoramos realmente esta ayuda que tenemos a nuestra disposición de parte de Jehová. Pues hemos hablado también de esa tercera idea entonces, cómo valoramos, cómo demostramos que valoramos las ayudas, las provisiones que tenemos de parte de Jehová. La última idea es cómo o qué peligro deberíamos evitar a la hora de alimentarnos en sentido espiritual. Pues un peligro que debemos evitar es la tentación de querer alimentarnos de otras fuentes que no provengan de estas mencionadas, es decir, de todo lo que no provenga de parte del esclavo fiel y prudente. Y es que Jehová no tiene más organizaciones o más conductos para alimentarnos que el esclavo fiel y prudente. Querer buscar más información adicional sería como decirle a Jehová que no nos está dando lo suficiente. Y no es verdad que tenemos mucho más de lo que podemos asimilar. O el que en nuestro caso, después de un tiempo sirviendo a Jehová y conociéndole, ahora quisiéramos contrastar con otras fuentes, sería como decirle a Jehová que no nos fiamos de lo que Él nos está suministrando. Bueno, esta actitud podría ser muy peligrosa y la Biblia lo explica de manera muy gráfica. Podemos leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 21. ¿A qué equivaldría esta actitud? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, el versículo 21. Dice, no pueden estar bebiendo de la copa de Jehová y de la copa de los demonios. Tampoco pueden estar participando de la mesa de Jehová y de la mesa de los demonios. Sí, Jehová lo consideraría estar comiendo de la mesa de los demonios. ¿Y cuál es el objetivo de los demonios? ¿No es el de alejarnos de servir a Dios?
Quizás presentan de manera atractiva lo que quieren ofrecernos, como se ve en esta imagen. ¿Quién no comería en este restaurante? Pues todo el que supiese que lo que se va a servir proviene de esta cocina. ¿Verdad que ya no es tan atractivo el comedor? Lo mismo sucede con lo que ofrecen los demonios. Información atractiva, inofensiva aparentemente, pero muy dañina para nuestra salud espiritual, pues tiene como único objetivo alejarnos de servir a Dios. Por eso queremos rechazar cualquier información que no provenga del esclavo fiel y prudente. Pues, ¿qué hemos visto en este discurso, queridos hermanos? Pues hemos visto lo felices que somos los siervos de Dios, pues disfrutamos de un gran banquete espiritual. Hemos analizado cómo Jehová nos alimenta en sentido espiritual. Hemos analizado algunas de estas ayudas que tenemos a nuestra disposición. Hemos visto cómo podemos demostrar que las valoramos por medio de nuestro esfuerzo personal. Y también hemos visto un peligro que queremos evitar, el de tratar de buscar más información en otras fuentes que no son las que Jehová nos provee a través del esclavo fiel y prudente. No sabemos qué entendió aquella multitud congregada cuando Jesús les dijo: no trabajen por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que dura y lleva a vida eterna. En nuestro caso, de lo que podemos estar seguros es que todas estas ayudas de las cuales hemos hablado son el medio que Jehová pone a nuestra disposición para que podamos llegar al nuevo mundo. Por tanto, aprovechémoslas al máximo para poder disfrutar de tal recompensa, vivir en el nuevo mundo por toda la eternidad. Muchas gracias, hermano Barea, por este discurso y a todos también por vuestra buena atención durante el discurso. Ahora podemos continuar con el estudio de la Atalaya y para eso invitamos al hermano Jürgen Weyand. Pues después de esta preciosa conferencia iniciamos nuestro estudio semanal de la Atalaya y lo hacemos como siempre cantando juntos una canción, es la canción 13, el tema Cristo es nuestro modelo, canción 13. La semana pasada concluyó nuestro estudio con la pregunta ¿y cómo debe la esposa ver el principio de autoridad y a qué desafíos se enfrenta? Y a esa pregunta dará respuesta nuestro estudio de hoy.
Y eso bajo el tema la cabeza de la mujer es el hombre pasado. Este tema es lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 3. Si echáis un vistazo aquí al avance, dice la primera frase: Jehová ha decidido que las mujeres casadas obedezcan y respeten a sus esposos. Y bien sabemos que Jehová, Él nunca mandaría absolutamente nada a sus amadas hijas que las rebajara, que las humillara. Todo lo contrario, pues el principio de la autoridad beneficia tanto a las esposas como a la familia entera también. De eso trata nuestro estudio hoy. Así damos comienzo a la lectura del primer párrafo. El lector esta mañana es nuestro hermano Páramo. Así, adelante. Todos los cristianos estamos bajo la autoridad de Jesucristo, que es un cabeza perfecto. Pero cuando una mujer cristiana se casa, se pone bajo la autoridad de un hombre imperfecto. Y esto no siempre es fácil. Por eso, cuando esté pensando en si casarse o no con cierto hermano, haría bien en preguntarse: ¿cómo sé que este hermano será un buen cabeza de familia? ¿Es servir a Jehová lo más importante en su vida? Si no es así, ¿qué me hace pensar que será un buen cabeza en sentido espiritual después de casados? Por otro lado, la hermana también debería preguntarse: ¿qué cualidades puedo aportar yo al matrimonio? ¿Soy paciente y generosa? ¿Qué tan fuerte es mi relación con Jehová? La felicidad que una mujer sienta en su matrimonio dependerá en cierta medida de las decisiones que tome antes de casarse. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Y la pregunta de ese primer párrafo es: ¿cuáles son algunas preguntas que debería hacerse una hermana cuando esté pensando con quién casarse? Hermana de Romero. Por ejemplo, ¿cómo sé que este hermano será un buen cabeza de familia? ¿Es servir a Jehová lo más importante en su vida? Muy bien. Hermana de Ramos. Y si no es así, ¿qué me hace pensar que será una buena cabeza en sentido espiritual después de casados? Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Hermana Pisoni. También puede preguntarse, hacerse preguntas sobre ella, como qué cualidades puedo aportar yo al matrimonio. ¿Soy paciente y generosa? Muy bien, pregunta muy oportuna también, ¿verdad que sí? Pues seguimos leyendo el párrafo segundo. Millones de hermanas ponen un ejemplo excelente siendo obedientes a sus esposos. Es un placer servir a Jehová junto a estas hermanas y las felicitamos por ser tan leales. En este artículo veremos las respuestas a estas tres preguntas. ¿Cuáles son algunos problemas a los que tal vez tengan que enfrentarse las esposas? ¿Por qué deciden las esposas aceptar la autoridad de sus esposos? ¿Y qué pueden aprender las esposas y los esposos cristianos de Jesús, Abigail y María, la madre de Jesús, sobre el principio de autoridad? Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Y qué veremos en este artículo? Hermano Koroama. Veremos las respuestas a tres preguntas. Una de ellas, ¿cuáles son algunos problemas a los que tal vez tengan que enfrentarse las esposas? Muy bien. Hermano Wallace. Y otra pregunta, ¿por qué deciden las esposas aceptar la autoridad de sus esposos? Muy bien. Hermana Álvarez. Y también, ¿qué podemos aprender las esposas y los esposos cristianos del ejemplo de Jesús, Abigail y María sobre el principio de autoridad? Muy bien, magnífico. Y, por cierto, esas tres preguntas son básicamente el subtítulo que
o los 3 subtítulos que componen nuestro estudio hoy. Así llegamos al primer subtítulo ¿a qué problemas tal vez se enfrente la esposa cristiana? Leyendo el tercer párrafo. El matrimonio es un regalo perfecto de Dios, pero los seres humanos somos imperfectos. Por eso, la palabra de Dios les advierte a los casados que tendrán dificultades en la vida. Estos son algunos de los problemas a los que tal vez la esposa se tenga que enfrentar. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta, ¿y por qué no hay ningún matrimonio perfecto? Hermana Barea. Pues está claro que no hay ningún matrimonio perfecto porque no hay ninguna persona perfecta. Y entonces, como dice 1 Corintios 7:28, pues habría dificultades en la vida dentro del matrimonio. Eso, muy bien. Hermano William. Y en la actualidad el matrimonio como institución está desprestigiado. Hay quienes dicen que el matrimonio es el enemigo del amor, que mata la ilusión, que mata la pasión, pero en realidad no es así, es un regalo perfecto de Jehová. Solo que los contrayentes son imperfectos y esa es la raíz de las dificultades. Magnífico. Pues seguimos leyendo el párrafo 4. Es posible que, debido a su crianza, una mujer sienta que ser obediente a su esposo la rebaja como persona. Marisol, que vive en Estados Unidos, dice: «Donde yo crecí, todo el tiempo se les decía a las mujeres que deben ser iguales a los hombres en todo. Pero yo sé que Jehová ha establecido el principio de autoridad y le ha dado a la mujer un papel humilde, pero respetable. Aún así, no siempre es fácil tener un punto de vista equilibrado sobre el principio de autoridad». Muy bien, muchas gracias. Y la pregunta, ¿y por qué es posible que la esposa sienta que respetar la autoridad de su esposo la rebaja? Hermano Álvarez. Pues puede ser difícil porque debido a la crianza, pues una mujer se ha criado con un entorno en el que, como menciona Marisol, pues se dice que las mujeres tienen que ser iguales a los hombres en todo. Por eso se les puede resultar difícil tener un punto de vista equilibrado sobre el principio de autoridad. Eso, muy bien. Hermano Barea. Podemos decir que, al menos en nuestro país, hemos pasado de hace unos años a tener una cultura machista a que ahora pues la mujer quiere reivindicarse y quiere exigir los mismos derechos que tiene el hombre en todo, ¿no? Y eso quizás alguna esposa cristiana pudiera confundirla en relación al principio de autoridad. Desde luego. Hermana Vaquero. Sí, el hecho de que el principio de autoridad que Jehová ha establecido no lo vea el mundo de esa misma manera hace que sea difícil, ya sea pues por el entorno o por la crianza, como hemos visto. Pero sin embargo, como mencionaba Marisol, ella en lo que se centra en que el papel que le ha dado humilde pero respetable a la mujer Jehová. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Pues seguimos leyendo el párrafo 5. Por otra parte, puede que una mujer esté casada con un hombre que piense que las mujeres son personas de segunda categoría. Una hermana llamada Ivonne, que vive en Sudamérica, dice: «Donde vivo, los hombres comen primero y luego las mujeres. Desde pequeñas se espera que las niñas cocinen y limpien, pero a los niños les sirven sus madres y sus hermanas, y se les dice que son los reyes de la casa». Una hermana llamada Jinglin, que vive en Asia, dice: «En mi idioma hay un dicho que da la idea de que las mujeres no necesitan ser inteligentes ni tener ninguna habilidad. El papel de la esposa es hacer todas las tareas del hogar, y no se le permite darle su opinión a su esposo». El esposo que se deja llevar por esas actitudes tan desconsideradas que van en contra de la Biblia, le complica la vida a su esposa, no imita a Jesús y desagrada a Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta es, párrafo, ¿y qué ideas incorrectas tienen algunos hombres sobre las mujeres? Hermano Godoy. Pues en muchos lugares se piensa que son de segunda categoría o inferiores. Vemos, por ejemplo, lo que menciona la hermana Ivonne,
donde ella vive se piensa que las niñas son las que tienen que cocinar, que limpiar, incluso las madres o hermanas sirven a los niños como si ellos fueran los reyes de la casa. Y es una idea muy apartada de lo que piensa Jehová. Muy bien, magnífico. Hermano Romero. Y otra hermana de Asia comenta que también en su zona se piensa que las mujeres no necesitan ser inteligentes ni tener ninguna habilidad e incluso no se le permite ni siquiera dar opinión a su esposo. Pero me gusta mucho lo que menciona al final del párrafo, ¿no? Que los esposos que se dejan llevar por estas ideas pues van en contra de la Biblia, le complican la vida a su esposa, no imitan a Jesús y desagrada, por supuesto, a Jehová. Eso es muy bien. Pues hermana de Páramo. Y eso es realmente importante porque a Jehová le desagrada tanto que, como vemos en primera de Pedro 3:7, hasta las oraciones de estos esposos, si se dejan llevar por estas actitudes, dice que pueden ser estorbadas. Muy bien, muchísimas gracias por incluir el texto bíblico. Pues dicho todo eso, creo que ya podemos seguir con el párrafo 6. Como se dijo en el artículo anterior, Jehová espera que los esposos cristianos atiendan las necesidades espirituales, emocionales y materiales de su familia. Sin embargo, las hermanas casadas tienen que apartar tiempo todos los días dentro de su atareada vida para leer la palabra de Dios, meditar en ella y orarle a Jehová de corazón. Esto puede presentar un desafío, pues las esposas están muy ocupadas. Quizás sientan que el tiempo y las energías no les dan para hacer todas estas cosas, pero es esencial que saquen tiempo. ¿Por qué? Porque Jehová quiere que cada uno de sus siervos cultive y mantenga su propia amistad con él. Muchas gracias. Y la pregunta de ese párrafo es: ¿y qué es esencial que hagan las esposas para fortalecer su amistad con Jehová? Hermana de Wallace. Pues las esposas no nos podemos limitar a la responsabilidad que Jehová le da a los esposos de cuidar de la familia en sentido espiritual para cultivar nuestra relación con Jehová. Tenemos que apartar tiempo, además, de manera personal para cada día, pues seguir cultivando esta relación mediante leer a diario la Biblia, meditar en ella y hacer nuestras oraciones personales también a Jehová. Muy bien, magnífico. Hermana de Devia. En una orquesta todos siguen al director, pero cada músico de manera individual tiene que practicar y dedicarle tiempo a su instrumento. De manera parecida, las esposas tenemos que estudiar individualmente las Escrituras para desempeñar bien el papel que Jehová nos ha dado. Magnífica ilustración, muchas gracias, hermana Pisoni. Sí, aunque el esposo seguro quiere muchísimo a su esposo, la persona más importante para ella sigue siendo Jehová. Entonces, por eso tiene que dedicar suficiente tiempo para cuidar esta valiosa amistad. Muy bien, hermano Mata. Y hay algo que un esposo no puede hacer, que es cultivar una amistad con Jehová por su esposa. Eso es una tarea personal que concierne únicamente a cada uno de manera individual. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Barea. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta porque si somos esposas o hijas de padres cristianos, muchas veces los varones pues oran por nosotros y dirigen el estudio de familia por nosotras. Pero como os ha comentado, nuestra relación o nuestra amistad con Jehová la tenemos que cultivar nosotras personalmente. Muy bien. Y en relación con esto, ¿algún comentario sobre Hechos capítulo 17, el versículo 27? Hermana Vaquero. Sí, aquí menciona que Jehová no está lejos de cada uno de nosotros. Así que si Él no está lejos de nosotros de forma personal, nosotros no queremos estar lejos de forma personal de Jehová. Tenemos que fortalecer esa relación con Él. Eso es muy bien. Pues seguimos. El último párrafo de ese subtítulo, el párrafo 7. Claro, es posible que la esposa tenga que esforzarse por respetar y obedecer a su esposo, que es imperfecto. Pero le resultará más fácil cumplir con el papel que Jehová le ha dado si entiende y acepta las razones bíblicas por las que debe aceptar la autoridad de su esposo. Y la pregunta al párrafo 7, ¿qué le ayudará a la esposa a cumplir su papel? Hermano Álvarez.
Entender y aceptar las razones bíblicas por las que debe aceptar la autoridad del esposo. Muy bien. ¿Alguien quiere resumir brevemente a qué problemas se enfrenta tal vez la esposa cristiana? Aquí se apuntaron unos cuantos detalles. El primero, la propia imperfección de ambos cónyuges, ¿verdad que sí? El segundo, hermana de Wallace. Pues también puede ser la crianza o la cultura en el lugar donde vivimos, que quizás se puede tanto enfocar a que la mujer y el hombre son iguales o al lado contrario, ¿no? Que también en algunos lugares pues se menosprecia. Eso es muy bien. El tercer problema que pudiera haber, hermano Álvarez. La dependencia del esposo que lleva la delantera. Quizás él está muy ocupado en asuntos espirituales, tanto en la congregación como en la familia, y ella va más a remolque. Pero tiene que cultivar su propia relación personal con Jehová, su amistad, y eso lo hace por medio del estudio y la meditación. Muy bien, y pensando en todo esto, pues a pesar de todos esos inconvenientes, algunas esposas deciden aceptar la autoridad de su esposo. ¿Por qué lo hacen? Vamos a analizar esto a continuación, leyendo juntos el párrafo 8. La esposa cristiana decide aceptar la autoridad de su esposo, porque eso es lo que Jehová espera de ella. Confía en su Padre Celestial y sabe que todo lo que Él hace está motivado por amor y que todo lo que le pide que haga es por su bien. Muy bien. ¿Alguien quiere leer Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24? Hermano Ramos. Que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, tal como el Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. De hecho, igual que la congregación está en sujeción al Cristo, las esposas también deben estar en sujeción a sus esposos en todo. Magnífico, muchísimas gracias. La pregunta, y según Efesios 5, versículos 22 al 24, ¿por qué decide la esposa cristiana aceptar la autoridad de su esposo? Hermano Romero. Pues porque obedece a Jehová haciendo esto, también confía en Jehová y sabe que todo lo que Jehová nos pide es por amor. Muy bien. Hermano Devia. Sí, en efecto, es Jehová quien, como vimos en el avance, estableció que la esposa obedezca y respete a su esposo, una actitud que no encaja en una sociedad feminista como en la que se vive en muchos lugares, y sin embargo nos recuerda lo que dice Deuteronomio 6:24. Jehová nos mandó obedecer todas estas normas para nuestro bien eterno, de manera que el principio de autoridad en la familia es una de esas normas para el bien eterno de los que lo siguen. Eso es muy bien. Hermana de Romero. Y en Primera de Juan 5:3, pues ahí vemos que el que obedezcamos los mandamientos de Jehová es una muestra de que nosotros amamos a Jehová. Así que si obedecemos este mandato de autoridad, pues es una muestra del amor que sentimos por Jehová. Muy bien. Y me llamó la atención que aquí en Efesios capítulo 5 se dijese no solo una vez que las esposas estén en sujeción a sus esposos. Lo dice 2 veces en tan poco espacio, ¿verdad que sí? Ilustrándose con eso la importancia que Jehová da a la sujeción de la esposa en el hogar. Párrafo 9. El mundo les dice a las mujeres que no hagan caso de las normas de Jehová y que someterse a la autoridad de sus esposos es humillante. Por supuesto, los que promueven estas ideas no conocen a nuestro amoroso Dios. Jehová nunca les mandaría a sus amadas hijas que hicieran algo que las humillara. La esposa que se esfuerza por cumplir con el papel que Jehová le ha dado, promueve la paz en su casa. Y de esta manera, todos, su esposo, sus hijos y ella misma, se benefician. Muy bien, y la pregunta de ese párrafo, ¿cuál es el resultado de que la esposa respete la autoridad de su esposo? Hermano Wallace.
Pues leemos los resultados en Salmos 119, 165. Vemos que una abundancia de paz en su casa. Muy bien. Hermano Barea. El párrafo nos muestra lo que dice el mundo, ¿no? El mundo les dice a las mujeres que no hagan caso de las normas de Jehová y que someterse a la autoridad de sus esposos es humillante. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Vidas de familia felices? Todo lo contrario, ¿no? Son familias rotas, divididas, donde los niños tienen que criarse sin alguno de sus progenitores, pero cuando la esposa respeta el principio de autoridad, como se ha dicho, se disfruta de todo lo contrario, de paz en todos los miembros de la familia. Muy bien, magnífico. Y como también lo dice la Atalaya aquí, Jehová nunca mandaría a sus amadas hijas a hacer algo que las rebaja, que las humilla. Todo lo contrario. Lo que Jehová dice, también para la familia, es para el bien de la familia, ¿verdad? Párrafo 10. La esposa que se somete a la autoridad de su esposo, que es imperfecto, demuestra que ama y respeta a Jehová, quien estableció el principio de autoridad. Carol, que vive en Sudamérica, dice: sé que mi esposo cometerá errores, y también sé que mi forma de reaccionar revelará qué tanto valoro mi amistad con Jehová. Así que me esfuerzo por seguir respetando a mi esposo porque quiero hacer lo que a Jehová le gusta. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 10, ¿y qué aprendemos de lo que dijo Carol? Hermano Godoy. Esta hermana menciona que sabe que su esposo cometerá errores, pero también la forma en cómo ella reaccione va a demostrar cuánto valora su amistad con Jehová y también la paz que tendrá dentro de su matrimonio y su familia. Magnífico, muy bien. Hermano Mata. Y vemos en este ejemplo lo importante que es, como se ha comentado en el estudio, que la esposa cuide su amistad con Jehová. Así tendrá un enfoque espiritual de los asuntos y le será mucho más fácil y disfrutará de obedecer a Jehová. Muy bien. Hermana Vaquero. Sí, como menciona al final del párrafo, ahí se ve la motivación por la que hace esto, que es porque ella lo que quiere hacer es lo que a Jehová le gusta. Muy bien, magnífico. Pues seguimos, párrafo 11. Si la esposa siente que su esposo no tiene en cuenta sus sentimientos y preocupaciones, le puede resultar difícil respetarlo y someterse a su autoridad. Pero veamos qué hace Anís, una hermana casada, cuando eso sucede. Ella dice: intento no enojarme y tengo presente que todos cometemos errores. Me esfuerzo por perdonar con generosidad, igual que Jehová. Cuando lo hago, recupero la calma. Seguro que a la esposa que sabe perdonar le resulta más fácil respetar la autoridad de su esposo. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta del párrafo 11. ¿Y qué ayuda a Anís a perdonar con generosidad? Hermana Mata. Pues como ella dice, tiene presente pues que todos los seres humanos cometemos errores, así que se esfuerza por imitar a Jehová, perdonando con generosidad. Muy bien. He dicho esto, la segunda parte de la pregunta dice ya, ¿y qué aprendemos de su ejemplo? Hermana de Ramos. Que cuando sabemos perdonar, nos resulta más fácil respetar la autoridad de nuestro esposo. Muy bien. Magnífico, muchísimas gracias. Resumiendo brevemente lo que hemos analizado aquí, bajo este subtítulo, ¿por qué deciden aceptar la autoridad de su esposo? ¿Algún comentario? Hermana de Álvarez.
Pues lo hacemos porque sabemos que es algo que Jehová manda y confiamos en que Jehová todo lo que nos va a mandar, lo que nos manda en su palabra, es para nuestro beneficio. Nunca nos pediría algo que nos rebajase o humillase, así que lo hacemos con gusto. Muy bien. Y por lo tanto habrá paz en el hogar, Salmo 119, el versículo 165, ¿verdad? Pues seguimos, el tercer subtítulo ya. ¿Qué aprendemos de los ejemplos de Jesús, Abigail y María? Vamos a leer el párrafo 12. Puede que algunos piensen que quien se somete a la autoridad es una persona débil, pero nada más lejos de la realidad. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que se sometían a la autoridad y aún así tenían una personalidad bien definida. Veamos qué podemos aprender de Jesús, Abigail y María. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta al párrafo 12, ¿y qué ejemplos encontramos en la Biblia? Hermana Wallace. Pues tenemos muchos ejemplos de personas que se sometieron a la autoridad, aunque al mismo tiempo pues tenían su propia personalidad. Y vamos a considerar algunos de ellos, como son Jesús, Abigail y María. Muy bien, magnífico. Muchísimas gracias. Y comencemos ya con el ejemplo de Jesús, leyendo el párrafo 13. Jesús respeta la autoridad de Jehová. ¿Lo hace por falta de inteligencia o habilidad? No, pues solo una persona muy inteligente podría enseñar de una manera tan sencilla y clara como lo hizo Jesús. Jehová siente tanto respeto por las capacidades de Jesús que le permitió trabajar junto a él cuando creó el universo. Y desde que Jesús fue resucitado, Jehová le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. A pesar de tener tantas habilidades, Jesús todavía busca la guía de Jehová y lo hace porque ama a su Padre. Muchas gracias, Ángel. La pregunta al párrafo 13, explique por qué Jesús respeta la autoridad de su Padre, de Jehová. Hermano Kuroama. Porque según se dice en Juan 14:31, amo al Padre, hago exactamente lo que el Padre me ha mandado. A pesar de tener tantas habilidades, Jesús todavía busca la guía de Jehová y lo hace porque ama a su Padre. Muy bien, magnífico. Hermano Wallace. Es obvio que no era por falta de inteligencia, porque como leemos en Juan 7, 45 y 46, después de un discurso de Jesús, dijeron, nunca ha hablado así ningún hombre, así que el mejor maestro de todos los tiempos, así que en absoluto es por falta de su inteligencia. Muy bien. Hermana Vaquero. Sí, es verdad que Jesús, al tener todas estas características y capacidades, se puede pensar que es autosuficiente, pero no es y no quiere ser independiente de Jehová. Él lo quiere tomar en cuenta, busca su guía y le gusta tener esa relación tan especial con él. Muy bien, magnífico. Hermana Pisoni. Y también entendemos como el principio de la autoridad no afecta el respeto y la admiración entre dos personas, sino lo fomenta. Lo vemos por la amistad que tienen Jehová y Jesús. En Proverbios 8:30 se lee que para Jehová Jesús era su mayor alegría y Jesús siempre se sentía feliz delante de él. Entonces los dos confiaban plenamente uno en el otro. Muy bien, magnífico. Hermano Godoy. Y que se someta a la autoridad de Jehová no significa que sea débil. Como vemos en Proverbios 8:30, fue el obrero maestro, es decir, colaboró con Jehová para poder crear el universo y sin duda que para eso hace falta muchísimo poder. Muy bien. Bueno, vamos a ver a continuación qué pueden aprender del ejemplo de Jesús los esposos. Párrafo 14. ¿Qué pueden aprender los esposos? Jehová no estableció el principio de autoridad porque piense que las mujeres sean inferiores a los hombres. Lo ha dejado claro al elegir tanto a mujeres como a hombres para que gobiernen con Jesús. Así como Jehová ha demostrado que confía en su Hijo dándole autoridad, el esposo sabio también le dará a su esposa cierta medida de autoridad.
la palabra de Dios, describe a la esposa competente como una mujer que puede supervisar su casa, comprar y vender tierras y hacer negocios. No es una esclava que no tiene derecho a dar su opinión. Más bien, su esposo confía en ella y toma en cuenta sus ideas. Cuando un hombre respeta a su esposa de esta manera, es un placer para ella estar bajo su autoridad. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta, ¿qué pueden aprender los esposos del ejemplo de Jehová? Hermano Romero. Pues que Jehová no abusa de su poder ni autoridad, todo lo contrario. Hemos visto cómo le dio a su Hijo, a Jesucristo, autoridad sobre el cielo y la tierra. Así que los esposos pues podemos imitar el ejemplo de Jehová al no abusar de nuestra autoridad, ni mucho menos, sino también a darle cierta autoridad a nuestra esposa, porque esto la alaba y es una muestra también de respeto hacia ella. Muy bien. Hermana de Páramo. Sí, que Jehová no piensa en ningún momento que las mujeres seamos inferiores, como dice Gálatas 3, 26 al 29, Jehová dejó claro aquí que no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en unión con Cristo Jesús, dando así a entender pues que mujeres, tanto mujeres como hombres, pues gobernarían con Jesús. Muy bien. Hermano Devia. Jehová no creó a la mujer como el agua, que no tiene forma propia, sino que toma la forma del envase en el que se vierte. Nuestra esposa tiene una personalidad bien definida, tiene opiniones e ideas propias que muchas veces son más brillantes que las nuestras. Y así como Jehová disfrutó de trabajar con Jesús, que era un ser tan inteligente y hábil, también nosotros podemos disfrutar de tener a nuestro lado una esposa competente, pero que se somete a la autoridad del esposo. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Pues antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿por qué no leemos el Proverbio capítulo 31, versículos 15, 16 y 18? Y hermana de Mata, ¿quieres tú leer esto? También se levanta cuando aún es de noche. Les da comida a los de su casa y su ración a las sirvientas. Se decide por un campo y lo compra. Planta una viña con el fruto de su trabajo. ¿Y el 18? Ve que sus negocios dan beneficios. Por la noche su lámpara no se apaga. Muy bien. ¿Y por qué no leemos ya también el 31, versículos 11, 26 y 27? ¿Y quién quiere hacer esto? Pues hermana de Barea. Su esposo confía en ella de todo corazón. A él no le falta nada valioso. Abre la boca con sabiduría. En su lengua está la ley de la bondad. Supervisa las actividades de su casa. No come el pan de la pereza. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta, esta porción del párrafo es: ¿y qué pueden aprender los esposos de lo que dice Proverbios capítulo 31? Hermana de Devia. El proverbio dice que su esposo confía en ella de todo corazón y se ve claramente con todo lo que ella realiza. A mí me llama la atención que compra y vende tierras, algo que requiere mucha habilidad. Cuando un esposo cristiano delega en su esposa, sin duda es un placer estar bajo su autoridad. Muy bien. Hermana Álvarez. Sí, la verdad que las palabras del Proverbio 31 son preciosas. Se describe a esta mujer tan hábil, previsora, trabajadora. También dice que tiene en su boca la ley de bondad, y habla con sabiduría. Así es un gusto para la familia tener a una mujer de estas características, porque se benefician muchos en el entorno, pero especialmente el esposo y los hijos. Así que cuando el esposo ve esto y lo respeta y valora, entonces se genera un tándem, una unión muy sólida, que hace que para la mujer sea un placer colaborar y trabajar bajo la autoridad del esposo. Muy bien, buena ilustración, la del tándem, ¿verdad que sí? ¿Alguna idea adicional? Pues hermano Ramos.
Sí, aquí vemos que el principio de la autoridad no es relacionado con estar inferior o superior. El principio de la autoridad ayuda a las personas a ser felices en el papel que reciben. Muy bien, magnífico. Pues seguimos, párrafo 15. ¿Qué pueden aprender las esposas? A pesar de todo lo que Jesús ha logrado, no siente que respetar la autoridad de Jehová lo rebaje. Del mismo modo, la esposa competente que sigue el ejemplo de Jesús no siente que respetar la autoridad de su esposo la rebaje. Apoya a su esposo porque lo ama, pero sobre todo porque ama y respeta a Jehová. Muy bien, muchas gracias. La pregunta del párrafo 15, ¿y qué pueden aprender las esposas del ejemplo de Jesús? Hermano Álvarez. Estos pasajes que se mencionan aquí de 1 Corintios 15, 28 y Filipenses 2, 5 y 6 son preciosos porque mencionan cuál es el punto de vista que tiene Jesús de sí mismo con respecto a su Padre Jehová. Él se ha mantenido en su lugar y al final del milenio pues devolverá el reino a su Padre y será Jehová para todos. Por lo tanto, Jesús se somete de muy buena gana a la autoridad de su Padre. Así que las esposas aprenden exactamente lo mismo, que hacer lo que también se les ha pedido no las rebaja, y lo que demuestran que aman y respetan a Jehová también. Muy bien. ¿Algún comentario sobre la imagen? Aquí la página 10. Hermano Godoy. Pues podemos ver a Jesús feliz de poder entregarle el reino a su Padre. No piensa que le esté quitando autoridad o que le esté rebajando. No, se siente contento porque lo ama y se pueda someter a su autoridad. Muy bien. Aplicado a la vida en casa, a la esposa. Hermana de Ramos. La esposa también tiene iniciativa, responsabilidades, pero siempre lo hace bajo la autoridad de su esposo. Muy bien, muchas gracias. Seguimos, y ahora con el ejemplo de Abigail, párrafo 16. Abigail estaba casada con Nabal, un hombre egoísta, orgulloso y desagradecido. Con todo, no buscó una solución fácil para escapar de su matrimonio. Podría haberse quedado callada y dejar que David y sus hombres mataran a su esposo. Sin embargo, puso manos a la obra para proteger a Nabal y a todos los de su casa. ¿Qué valor debió de tener Abigail para ponerse frente a 400 hombres armados y razonar con David de manera respetuosa? Incluso estuvo dispuesta a cargar con la culpa por lo que había hecho su esposo. David se dio cuenta enseguida de que Jehová había usado a esta mujer tan valiente para aconsejarlo y evitar que cometiera un grave error. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué no leemos primero aquí el texto bíblico, primero de Samuel capítulo 25, el versículo 3? ¿Alguien quiere leer esto? Hermano Kuruama. El hombre que era calebita se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Ella era una mujer sensata y hermosa, pero su esposo era áspero y hacía cosas malas. Muy bien. Vaya descripción, ¿verdad? Versículos 23 al 28. Hermano Devia. Cuando Abigail vio a David, enseguida se bajó del burro y se lanzó al suelo rostro a tierra delante de David. Entonces se tiró a sus pies y le dijo: Señor mío, échame la culpa a mí. Te ruego que me permitas hablarte. Escucha las palabras de tu sierva. Por favor, mi señor, no le hagas caso a Nabal. Es un hombre despreciable que hace honor a su nombre. Se llama Nabal y es un insensato. Pero yo, tu sierva, no vi a los hombres que mi señor envió. Y ahora, señor mío, tan cierto como que Jehová y tú viven,
¿Es Jehová quien te está frenando para que no tomes la justicia por tu mano y te hagas culpable de derramar sangre? Que tus enemigos y los que quieren hacerte daño se vuelvan como Nabal. Y ahora, mi Señor, deja que los hombres que te acompañan reciban este regalo que tu sierva te ha traído. Perdona, por favor, si tu sierva te ha ofendido. Yo sé que Jehová sin falta hará que tu casa sea duradera, mi Señor, porque tú peleas las guerras de Jehová y en toda tu vida no se ha encontrado nada malo en ti. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta es el párrafo, la 16, según 1 Samuel capítulo 25, ¿a qué situaciones tuvo que hacer frente Abigail? ¿A qué situaciones tuvo que hacer frente Abigail? Hermana Wallace. Pues como se ha leído, ella estaba casada con un hombre que era egoísta y había tomado una decisión que podía haber causado una gran tragedia, pero vemos que ella no buscó una solución fácil, pues dejar que los sucesos ocurrieran y librarse de este matrimonio. No, ella intentó solucionar, fue valiente y además fue humilde, porque se puso delante de 400 hombres armados y además asumió la culpa de algo que había hecho su esposo. Muy bien. Hermano Mata. Y la imagen también nos permite visualizar pues la situación tan difícil a la que tuvo que enfrentarse. Vemos rodeadas de un ejército con sus armas quizá apuntándoles, como se ve en la imagen, sin duda que un gran valor tuvo que manifestar. Muy bien. Intimidante, desde luego, ¿verdad? Enfrentarse ella sola a toda aquella gente armada. Hermano Devia. Sí, aquellos 400 hombres no solamente estaban armados, tenían hambre. Y esa es una combinación peligrosa, un hombre con arma y con hambre al mismo tiempo. Pero las palabras sensatas, humildes y sabias de esta mujer evitaron que David, que estaba herido en su orgullo, cometiera un terrible error. Muy bien, magnífico. Hermano Álvarez. Un detalle que me llama la atención sobre el punto de vista de Jehová, sobre las mujeres, es lo que se menciona al final del párrafo. Dice que David se dio cuenta que Jehová había usado a Abigail. Así que evidentemente ella era una mujer que valía mucho la pena. Jehová la utilizó y David también se dio cuenta de ello. Muy bien. Hermano Romero. Y también de la imagen me ha llamado la atención la posición de Abigail, ¿verdad? Que está arrodillada enfrente de David. Ya bastante humillación tenía Abigail con aguantar a su esposo y las calamidades que estaría pasando, que ahora se tiene que enfrentar, por así decirlo, a David y sus hombres, a arrodillarse, humillarse por culpa de su esposo, ¿no? Así que vemos la cualidad tan bonita que tenía Abigail de humildad. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Pues seguimos, párrafo 17. ¿Qué pueden aprender los esposos? Abigail era una mujer sensata, así que fue muy sabio de parte de David escuchar su consejo. Y, como resultado, él evitó matar a gente inocente. De manera parecida, el esposo que es sabio prestará mucha atención a las opiniones de su esposa cuando tenga que tomar decisiones importantes. Quizás eso lo ayude a no tomar una mala decisión. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta al párrafo 17. ¿Y qué pueden aprender los esposos del relato de David y Abigail? Hermano Barea. Hemos visto que David rápido entendió que el consejo de Abigail venía de Jehová. Así los esposos aprendemos que a veces cuando tenemos que tomar decisiones importantes, Jehová también puede valerse de nuestra esposa para ayudarnos a tomar una decisión correcta en armonía con su voluntad. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Pues seguimos, párrafo 18. ¿Qué pueden aprender las esposas? La esposa que ama y respeta a Jehová puede beneficiar mucho a su familia, incluso si su esposo no sirve a Jehová o no vive según sus normas. No desobedecerá los principios bíblicos para escapar de su matrimonio. Al contrario, será respetuosa y obediente, y de esa manera tratará de motivar a su esposo para que quiera aprender sobre Jehová. Y aunque su esposo no responda bien al buen ejemplo de ella, puede estar segura de que Jehová valora su lealtad. Muy bien, y la pregunta al párrafo 18, ¿y qué pueden aprender las esposas del ejemplo de Abigail? Hermana de Ramos.
que tener un marido que no sea testigo no es una razón para escapar de su matrimonio. Como lo hizo Abigail, le salvó la vida y no pensó que dejar David matar a su marido para escapar de su matrimonio. Pues las hermanas también hoy son obedientes y con respeto se quedan con sus maridos esperando que el marido cambie su actitud. Muy bien, magnífico. Muchísimas gracias, hermana Devia. Y los beneficios son muchos aun cuando el esposo no sea creyente. Mi papá no era testigo, pero mamá siempre fue respetuosa y por su actitud sumisa aumentó la armonía en casa y gracias a eso la familia no se desintegró. Bueno, magnífico. Muchísimas gracias por esa experiencia personal. ¿Algún comentario adicional? Hermana de Páramo. Sí, en el párrafo 16 vimos cómo David se dio cuenta enseguida de que Abigail pues, había sido mandada por Jehová, ¿no? Y seguramente fue la manera en que Abigail le habló de una manera amable y respetuosa, ¿no? Pues nosotros también aprendemos cuando tenemos que expresar nuestras ideas a nuestra cabeza, por ejemplo, o nuestras opiniones, el hacerlo así, pues seguramente que tenga más éxito y que nos tomen más en cuenta que de otra manera. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Romero. También aprendemos que las esposas cristianas no van a buscar excusas para no respetar este principio de autoridad. No van a pensar que, bueno, es que el esposo no pasa mucho tiempo conmigo, no está en la casa, no ejerce bien su papel como cabeza. No, se va a esforzar siempre por respetar y obedecer ese principio de autoridad. Muy bien, magnífico. ¿Y hermana Vaquero? Sí, es verdad que a lo mejor hay momentos en los que aquí, en el caso de David y Abigail, pues David sí que respondió bien, pero puede que el esposo no creyente no responda al buen ejemplo de ella, pero lo que ella siempre va a tener seguro es que Jehová va a valorar su papel y su lealtad. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Pues seguimos, párrafo 19. Sin embargo, la esposa cristiana no apoyará a su esposo si éste le pide que haga algo que va en contra de las leyes o principios de la Biblia. Por ejemplo, supongamos que el esposo no cristiano de una hermana le pide que mienta, robe o haga cualquier cosa que a Jehová no le gusta. Las hermanas casadas, al igual que todos los cristianos, deben ser leales a Jehová por encima de todo. Así que, si a una hermana se le pide que desobedezca los principios bíblicos, debería negarse y explicar con cariño, pero con firmeza, por qué no puede hacer eso. Muy bien, la pregunta al párrafo 19, ¿y en qué casos la esposa no obedecerá a su esposo? Hermano Coroama. En el caso si le pide que haga algo que va en contra de la ley o de los principios bíblicos, o como por ejemplo en el parágrafo dice, esposo le pide que mienta, roba o haga cualquier otra cosa que a Jehová no le guste. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Hermana de Wallace. Sí, porque la autoridad suprema es Jehová. Como dice Hechos 5:29, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Entonces, si algo que pide el esposo va en contra de algún principio bíblico, primero obedeceremos a Jehová. Muy bien. Hermana de María. Y se seguirá demostrando que es sumisa o que acepta el principio de autoridad si esto lo hace siempre con cariño, con firmeza, pero siempre tratándole con respeto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, llegamos ya al último ejemplo, el de María, leyendo juntos el párrafo 20. María tenía una amistad muy estrecha con Jehová. Era evidente que conocía bien las Escrituras, pues en una conversación con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ella citó de las Escrituras hebreas más de 20 veces. Y pensemos en esto. Aunque María estaba comprometida con José, el ángel de Jehová no se le apareció primero a él. Antes le habló directamente a María y le dijo que daría a luz al Hijo de Dios. Jehová conocía bien a María y estaba seguro de que ella amaría y cuidaría de su hijo. Y sin duda,
María siguió teniendo una buena amistad con Jehová, incluso después de que Jesús murió y fue llevado al cielo. Muy bien, muchas gracias. La pregunta al párrafo 20. ¿Y por qué sabemos que María tenía una amistad muy estrecha con Jehová? Hermana de Devia. Por varias razones. Una de ellas es que en una conversación con Elizabeth citó de las Escrituras más de 20 veces. Muy bien. Hermano Wallace. Y también de todas las mujeres en el mundo, Jehová seleccionaba a ella para cuidar a su hijo. Eso es. Y seguro que él no habría seleccionado a una mujer que no hubiera sido amiga, buena amiga de él. Seguro que no. ¿Algún comentario adicional, hermana de Álvarez? Y también porque después de décadas, habían pasado décadas desde que había aceptado esa asignación de ser la madre del Hijo de Dios, pues vemos en Hechos 1:14 que estaba dentro del grupo de discípulos que estaban orando en Jerusalén. Así que era una mujer que se había tomado en serio el hecho de cultivar su estrecha amistad con Jehová, porque decir sí a la asignación no fue fácil. Ella se expuso a la vergüenza pública, también corría el riesgo de perder el amor de José, tuvo que hacer frente a una familia con pocos recursos, pobre, que tuvieron que incluso emigrar, y luego tuvo que enfrentarse a ser viuda y también a ser testigo de la muerte de su hijo. Así no había sido una vida fácil al decir sí a aquella asignación, pero era una mujer espiritual, Jehová lo sabía, así que escogió de maravilla. Muy bien, muchas gracias por aportar esos detalles adicionales. Muy bien. Pues seguimos, párrafo 21. ¿Qué pueden aprender los esposos? El esposo que es sabio se alegra de que su esposa conozca bien las Escrituras. No se siente intimidado o amenazado por ella. Se da cuenta de que si su esposa conoce bien la Biblia y los principios bíblicos, puede ayudar mucho a la familia. Y aunque ella haya estudiado más que su esposo, es él quien tiene la responsabilidad de que se lleven a cabo la adoración en familia y otras actividades espirituales. Muy bien, la pregunta al párrafo 21. ¿Y qué pueden aprender los esposos de lo que la Biblia dice sobre María? Los esposos. Hermano Ramos. Debemos tener alegría que si nuestra esposa conozca bien las Escrituras y no es una amenaza o no debemos ser intimidados si nuestra esposa conozca bien las Escrituras. Muy bien. Hermana Pisoni. Sí, no se sienten intimidados, sino que de verdad ven cómo esto puede ayudar toda la familia, entonces se alegran. Muy bien. Hermano Romero. Y también aprendemos que aunque nuestra esposa sea una esposa espiritual, incluso esté más fuerte en sentido espiritual que los esposos, pero la responsabilidad de seguir cuidando de nuestra familia en sentido espiritual y alimentándola, pues recae sobre nosotros, sobre los esposos. Muy bien. Párrafo 22. ¿Qué pueden aprender las esposas? La esposa debe respetar la autoridad de su esposo, pero ella sigue siendo responsable de mantener fuerte su propia fe. Así que tiene que apartar tiempo para su estudio personal y para meditar. Esto la ayudará a seguir amando y respetando a Jehová y a ser feliz estando bajo la autoridad de su esposo. Muy bien, la pregunta al párrafo 22. ¿Y qué pueden aprender de María las esposas? Hermana de Romero. En Gálatas 6:5 dice que cada uno llevará su propia carga de responsabilidad, así que cada una de nosotras somos responsables de tener una estrecha relación con Jehová y de que nuestra fe sea fuerte, y eso pues lo vamos a conseguir teniendo nuestro propio estudio de la Biblia, leyéndola y meditando en ella diariamente. Muy bien. ¿Algún comentario aquí sobre las dos imágenes en la página 12? Hermana de Mata. Sí, por ejemplo, ahí se ve a una esposa que está
ha apartado tiempo para estudiar y meditar en la Biblia y se percibe así porque se ve sin prisa. Su cara pues refleja que está centrada en lo que está leyendo y disfrutando. Y también me gusta el detalle en la mesa del vaso de agua, lo que muestra que ha preparado ese momento para no levantarse e interrumpir su estudio. Y luego también pues tiene la tablet para buscar más información, pues la tiene ahí a mano. Muy bien, muchas gracias. Y así imita, desde luego, el ejemplo que estamos analizando, el ejemplo de María, ¿verdad que sí? Pues con eso ya llegamos al último párrafo, el párrafo 23. Las esposas que respetan la autoridad de sus esposos por amor a Jehová serán más felices que las que rechazan el principio de autoridad. Además, les ponen un buen ejemplo a los hombres y mujeres más jóvenes y contribuyen a que haya un buen ambiente en la familia y en la congregación. En la actualidad, la mayoría de los siervos fieles de Jehová son mujeres. Ahora bien, seamos hombres o mujeres, todos tenemos un papel importante que cumplir en la congregación. En el siguiente artículo veremos cómo hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias por tu magnífica lectura. Y la pregunta del párrafo 23 es: ¿y cómo se benefician a sí mismas, a sus familias y a la congregación las esposas que respetan la autoridad? A sí mismas. Hermana de Ramos. Esas esposas son más felices y también dan un buen ejemplo a los más jóvenes, a su propia familia y en la congregación también. Muy bien. Resumido ya todo, ¿verdad que sí? Y eso se explica muy bien aquí en Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Quizás solo podríamos echar un rápido vistazo a la última parte del versículo 5. ¿Qué es lo que se nos dice allí? Y se habla aquí de las mujeres de la congregación. Y si la mujer, la congregación, pues obra de acuerdo con esto, ¿cuál es el resultado? Hermano Páramo. Pues no solamente todas las buenas cosas que se ven antes, sino que también dice que no se va a hablar mal de la palabra de Dios, y esto es muy importante. Eso, se mantiene muy, muy en alto la buena reputación de la congregación, ¿verdad que sí? Y esto hace lo que la congregación vive mucho más atractivo, incluso a gente ajena a la congregación. Pues muchísimas gracias por vuestros muy buenos comentarios. Resumamos brevemente lo que hemos analizado hasta ahora. ¿Qué aprendió usted sobre el respeto a la autoridad de estos ejemplos? El primer ejemplo, el de Jesús. ¿Qué aprendimos sobre el respeto a la autoridad del ejemplo de Jesús? Hermano Godoy. Pues a pesar de su capacidad, del tiempo que había pasado con Jehová, de su experiencia, siempre pidió la ayuda de Jehová y se sometió a su autoridad, demostrando muchísimo respeto. Eso es, muy bien. Hermana Romero. Y para las esposas es un gran ejemplo porque nos enseña que no tenemos que sentir que respetar la autoridad de nuestro esposo nos rebaja y que lo hacemos porque amamos a nuestro esposo, pero sobre todo porque amamos y respetamos a Jehová. Muy bien, magnífico. ¿Y qué aprendemos del ejemplo de respeto a la autoridad de Abigail, hermana de Barea? Pues me ha gustado mucho este ejemplo, sobre todo destacando dos de sus cualidades, ¿no? Como ella fue sensata y mostró valentía. Y esto me hace recordar a tantas hermanas que hay dando ejemplo, cuyos esposos no son testigos. Ellas están demostrando su respeto a su cabeza, siempre siendo pues respetuosas a esta autoridad, pero a su vez siendo muy valientes en momentos que quizás se rompen principios bíblicos, siendo valientes, pero siempre guardando este respeto. Muy bien. ¿Y qué aprendemos del ejemplo de María? Hermana de Wallace.
Pues María fue una muy buena estudiante de las Escrituras y por eso tuvo una buena relación con Jehová. Nosotras también debemos de imitarlo, apartar tiempo para estudiar la Biblia, meditar en ella, de esa manera cultivar una estrecha relación con Jehová, lo cual esta amistad nos ayudará también a cumplir y respetar el principio de jefatura. Muy bien, muchísimas gracias también por estas respuestas que resumen muy bien el estudio que acabamos de tener. Creo que no hay mejor resumen del estudio de este artículo que el que se encuentra aquí en el párrafo 2, que es en realidad un canto a nuestras hermanas, un canto de excelencia a nuestras hermanas en las congregaciones. Millones de hermanas ponen un ejemplo excelente, siendo obedientes a sus esposos, independientemente de que si el esposo es un hombre creyente o no creyente. Es un placer, dice la Atalaya, servir a Jehová junto a estas hermanas y las felicitamos por ser tan leales. Pues ese es el sentir de todos, ¿verdad que sí? Y con ese presente pues concluimos nuestro estudio, no sin decir una vez más muchas gracias por vuestra magnífica participación y cantaremos juntos una canción y ahora es la canción 131, Lo que Dios ha unido es el título de esta canción y después nuestro hermano Godoy nos dirigirá en oración. Canción 131.